Presentando. Mañana con don Max Coloro. ¿Cómo estás, Max? Buenos días. Bien, Iván, buenos días. Y don Pepe Out, ¿cómo estás, Pepe? Muy bien, orgulloso de telonear a Ricardo Lagos. Veo que tú viniste cacharpeado hoy día. No, es que el ciclo de conversaciones con la historia es otra cosa. Así que más rato tenemos efectivamente al expresidente Ricardo Lagos Escobar en la segunda entrega del ciclo de conversaciones con la historia con los expresidentes y que culmina en 4 domingos más con el presidente Gabriel Boric. El presidente Boric, que tuvo que tomar una decisión, una pregunta, ¿tomó la decisión? ¿La tomó Giorgio Jackson? ¿Cómo lo ves, Max? Yo creo que al final se fueron dando los hechos y la presentación de la acusación constitucional, el anuncio de la presentación el día de mañana, se iba a presentar mañana, fue a mi juicio el tema decisivo porque de algún modo puso en evidencia algo que ya estaba quedando relativamente claro, y es el hecho de que esta acusación tenía posibilidades, a diferencia de las anteriores, de prosperar, y que iba a tener votos eventualmente de fuerzas independientes, de centro e incluso de algún diputado del oficialismo, y eso yo creo que ponía al gobierno en una situación de tensión interna de nuevo con un sector, ahí, claro, otro riesgo con su propia base de sustentación y de apoyo, y eso ya no era sustentable en este contexto. O sea, no va para más la cosa, según tú. ¿En tu opinión, Pepe? Yo creo que la decisión la tomó Giorgio Jackson. Evidentemente le habría convenido al gobierno hacerlo bastante antes. Y yo creo que el presidente le dejó la decisión hace rato a Giorgio y él la tomó efectivamente, creo yo, por el riesgo de ser inhabilitado por 5 años, además de el conflicto que significa para el gobierno perder una acusación constitucional o menos en la Cámara de Diputados. Pero Giorgio tiene 36 años. Y toda una carrera por delante. Piensa tú, hartos años. Piensa tú que hemos visto tumbados a una persona que fue 2 veces presidente, vimos tumbado a otra persona que está con muy buenas perspectivas de ganar la próxima presidencial. Yo no daría por muerto a Giorgio Jackson a los 36 años, naturalmente, y yo creo que esta experiencia le va a servir. Le va a servir para corregir el rumbo, la manera de relacionarse en política y en la vida, porque Giorgio Jackson pagó su manera de ser durante 8 años en el Congreso. Eligió además el peor de los cargos para su perfil, que era el de relacionarse con el Parlamento. El Parlamento. Yo no sé a quién se le pudo haber ocurrido que ese era el lugar apropiado para Giorgio Jackson. Yo pensé que él iba a ser ministro del Interior. Lo que pasa es que parece que era la alternativa natural para no ser ministro del Interior, cosa que él, prácticamente no quería, digamos. Entiendo que quería estar en el segundo piso. Eso es lo que cuentan todos sus amigos. Claro, pero una figura de ese perfil que no estuviera en el gabinete. El presidente no podía darse el lujo, creo yo, de dejar en el segundo piso para la reserva sin instrucción a un socio principal. Claro. De esa magnitud. ¿Max? Sí, estoy de acuerdo. Ahora, yo creo que lo que ha ocurrido esta semana, que es el desenlace de lo que hemos visto en estas últimas semanas, en el caso Fundaciones, no puede desprenderse de lo que ocurrió el 4 de septiembre y lo que ocurrió el 7 de mayo. O sea, una réplica de todo eso. Esto es la expresión de una crisis que no se explica solo y exclusivamente por el caso Convenciones, sino que hay un deterioro político que tiene que ver con el respaldo que el gobierno le dio y de la manera como se jugó por un proyecto constitucional que fracasa, y después con un resultado inesperado. Nadie esperaba que 1 de cada 3 chilenos terminara votando por el Partido Republicano en la elección de consejeros. Entonces yo creo que de algún modo el impacto que tiene esto hoy día, desde el punto de vista político, en Revolución Democrática, en el Frente Amplio, en el gobierno, tiene que ver con el contexto en el que se da, además, una crisis que además por sí sola es muy complicada. Ahora, tienes razón, Pepe, en citar la travesía por el desierto de Sebastián Piñera y de Evelyn Matei, por decirlo, de Andrés Alamán también, en otro momento, por razones distintas, pero todos ellos salieron de la política durante un tiempo, unos más cortos, otros más largos, pero volvieron y están en la posición expectante que describe Pepe. Ahora, ¿eso puede aplicarse a Giorgio Jackson? ¿Se aplicará también a Revolución Democrática o esto es terminal para Revolución Democrática? Bueno, yo creo que todos los partidos del Frente Amplio están por terminar. Por la fusión, digamos. Van a derivar, seguro, en una entidad distinta, nueva. Y desde ese punto de vista, Revolución Democrática está condenada a la desaparición.
La pregunta más vigente es si acaso el Frente Amplio podrá evitar la deriva que tuvo Podemos en España. Y la verdad es que si uno cursara apuestas hoy día, tendría que responder negativamente esa pregunta. Acciones a la baja. Vender. Efectivamente. Pero respecto de Giorgio Jackson, yo creo que Giorgio Jackson debió haber salido simplemente en el primer cambio de gabinete cuando dejó las Express, porque él había jugado todas las fichas a la nueva Constitución. Sí, y había llevado al gobierno a instalarse en una pausa de 6 meses, prácticamente sin gobernar, y fracasó. O sea, si hay una tesis, si hay alguien que defendió la tesis de ligar el programa del gobierno con la convención, fue Giorgio Jackson. Eso no, y yo creo que él lo reconoce. Sin contar la otra tesis, la de los anillos concéntricos. Que es la anterior al gobierno. Y la de la superioridad moral después. Y la de la superioridad moral. O sea, 3 tesis derrotadas estrepitosamente y sucesivamente. Sí. Es complicado, claro. Esa es la cuenta corriente que se agotó finalmente. Sin duda. Ahora, yo creo que también es importante tener claro que la salida de Giorgio Jackson no marca el término de la crisis que el gobierno está viviendo en materia de las investigaciones judiciales, de lo que está haciendo la Fiscalía, Contraloría. Al contrario, o sea, esto está, desde el punto de vista de las investigaciones, está recién comenzando. O sea, la pega de los fiscales, la pega de Contraloría está recién empezando a iniciarse. Pero eso ha sido así en todos los casos de escándalos, que el tema judicial permanece por años. El problema es que no hemos dejado de ver casos, información, antecedentes que surgen esta semana fue pródiga. O sea, de hecho, el mismo día en que Giorgio Jackson presenta su renuncia, aparecen los antecedentes de la candidatura de la campaña de Karina Oliva, también vinculada a una fundación fantasma que habría malversado recursos públicos. O sea, con una investigación judicial bien avanzada en ese caso, sí, Pepe. Pero yo creo que esto va a tener la secuencia que han tenido todos los hechos anteriores. Porque tú comienzas diciendo ya, RD, y el dedo obviamente apunta hacia Revolución Democrática, no por nada lo destapó Democracia Viva, no por nada era parte del núcleo de dirección estratégica de ese partido. Sin embargo, empieza luego, todos contentos, ¿cierto? Los otros del Frente Amplio dicen, no, es RD. Primero la gente, entre Convergencia, RD, Comunes, es el Frente Amplio. El Frente Amplio, claro. Para una parte de la gente. Luego, para otra parte grande, es el gobierno entero. No distingue qué es Frente Amplio. Y para otra parte, más mayoritaria todavía, es la política en su conjunto. 40% según la encuesta criteria de esta semana. Digamos. Exacto. Y cuando tú vas avanzando en las investigaciones, te vas alejando del núcleo original de la corruptela, digamos. Y entonces empiezan los delincuentes tipo Ancalao, después resulta que la Araucanía, y empiezas entonces los que creían. Mira, yo siempre recuerdo la alegría del ministro Peñailillo cuando dijo, esta es la nuestra, Penta, vamos sobre la derecha. Bueno, y luego vino Soquimich, ¿te acuerdas tú? Exacto. Y al final estábamos todos, todo el sistema. Y yo creo que la secuencia de este hecho va a caminar en la misma dirección. O sea que van a terminar todos contaminados. Y lo importante, creo yo, es que haya 2 cosas. Primero, sanciones reales a los culpables, sin importar de dónde son. Y segundo, cambios reales en las normas que rigen esto. Porque, mira, hay cosas inexplicables, tú lo has dicho mucho. Primero, que se pueda relajar el tema de la experiencia previa. ¿Por qué vas a relajar la experiencia previa? Segundo, que tú puedas entregar la segunda cuota sin haber sido rendida la primera. ¿Por qué vas a poder entregar la segunda cuota sin haber rendido la primera? No tiene un misterio. Es un misterio. Sí. Tercero, ¿por qué el gobierno y los gobiernos regionales, y si se trasladara esto a los municipios, no te digo lo que ocurriría, ¿por qué tareas que son privativas, que puede perfectamente realizar? Mira, hay una, esto de la Fundación Kimun, la regularización de títulos. ¿Por qué no hacen un programa específico en la Seremía de Bienes Nacionales? Uno dice, ¿no? Eso no tendría por qué estarlo haciendo una fundación privada. El diputado Erika Ayo reclamaba por eso esta semana en la Comisión de Hacienda y con toda razón. Claro. O sea, ¿por qué? Y a lo que dice Pepe, te agrego trato directo y sin boletas de garantía. Claro. No, sí, la verdad es que el cóctel no. Y las boletas de garantía, ¿tú sabes por qué no se hacen las boletas de garantía? Porque no son fundaciones, no me vengan con cosas. ¿Qué es lo que es una fundación?
Yo tengo plata propia o de mis amigos, de mis redes, y quiero destinarla, o mi trabajo, en beneficio de los vulnerables, de la salud, de la educación o qué sé yo. Y lo que quede lo voy a reinvertir en la fundación. Pero aquí no se trata de personas que tengan recursos, se trata de personas que quieren drenar recursos. Obtenerlos para tener algún... Exacto. Bueno, el ministro de Justicia parado ahí mismo hace 3 domingos, yo creo, dijo que se trataba de consultoras disfrazadas de fundaciones, digamos. Absolutamente. Ese es el punto. Sí, yo creo la que consultora sí tiene fines de lucro, digamos. Sí. Ahora, ya, ese es el esquema, el escándalo. Pero pensando en Penta y Soquimich, pensando en Mopgate, cuando se cobra una cuenta, o cuando se paga una cuenta más bien, el caso tiende, desde el punto de vista político, no judicial, tiende a alivianarse, es decir, podemos esperar esto después de salido Peña y Lillo y el cambio de gabinete de Bachelet 2, en el caso Penta SQM. ¿Se logró algo? ¿Cómo lo ves, Max? Yo creo que sí, yo creo que la situación hoy día, después de la salida del ministro Giorgio Jackson, va a distender y va a cambiar un poco el escenario y el eje, le va a permitir efectivamente al gobierno y a un sector del oficialismo instalar esta idea de que es imperativo que la derecha retome las conversaciones en materia de pacto fiscal y de reforma previsional, pero yo sigo sintiendo que aquí va a depender mucho de lo que vaya ocurriendo en materia de opinión pública desde el punto de vista de si siguen apareciendo antecedentes y casos. Si mañana lunes, si mañana lunes la noticia vuelve a ser otro caso y el día martes otro caso y otros antecedentes que involucran a gente con relativo poder político, va a ser muy difícil que el gobierno pueda contrarrestar eso desde el punto de vista político para poder reinstalar la necesidad de discutir y de volver a retomar su agenda. Oye, les propongo una pausa en este devenir tan agitado, tan agrio, Estuvimos esta semana conversando con Steven Pinker, el destacado intelectual canadiense, psicólogo, que ha hecho, él dice que no es optimismo, pero dice que es una mirada sobre los hechos, su mirada sobre el mundo. Ha dicho que vivimos en el mejor de los mundos posibles y su último libro se llama Racionalidad, precisamente convencido de que la racionalidad es lo que hay que aplicar en un mundo donde pasan este tipo de cosas, donde la gente, la población ve escándalos, ve mentiras, ve lo que conocemos como fake news ahora, ve ruido en las redes sociales y ve muchas hipótesis o tesis falsas que empiezan a informar el debate político. Frente a eso, dice, el antídoto es la racionalidad es más o menos escasa y explica las razones de por qué eso es así y lo que convendría es aumentarla en el debate público y en la elaboración de las políticas públicas. Es parte de lo que conversamos esta semana con Steven Pinker, que fue invitado a Chile por Deloitte, la empresa de análisis de asesorías financieras y contables que está cumpliendo 100 años y que nos permitió conversar con él algunos minutos, parte de lo que mostramos a partir de ahora en Mesa Central, lo comentamos luego con Pepe Out y Max Colodro. Steven, thanks for this interview. Nice meeting you. Nice to meet you. Let's talk about rationality. This is the title of your last book, and how to understand rationality in a world that it's so full of fake news, for example. How do you see this kind of contradiction? Well, there's always been fake news. Until about 100 years ago, most news was fake always news. In the history. Yes. What are the stories in the Bible but fake news about paranormal phenomena, of miracles and divine intervention? I think we have to ask, why do we ever have real news? Why do we have, given that we know that the individual humans have many biases and flaws and fallacies, nonetheless, we can't be completely irrational because our species has spread out over the whole globe. There are tribes who survive in the Arctic, there are tribes who survive in the rainforest, there's tribes who survive in the desert. So we're capable of figuring out our environment, of understanding cause and effect, of outsmarting other animals. So we can't just write off all of humans and say we're an irrational species. On the other hand, when it comes to knowledge of things beyond our immediate experience, of leaders in power, of ancient history, of the causes of fortune and misfortune, of the distant future,
There we have nothing to go on in terms of our own experience. Now, those of us who are more educated, who are more involved in institutions, know that we trust scientists, we trust historians, we trust journalists, we trust government officials and agencies. If they earn that trust, for a lot of people, they don't trust them. And so they fall back on either their own experience, which doesn't help them for world events, doesn't help them for powerful people. And so they're very happy to believe whatever makes them feel good, whatever makes their own side look smart and wise and noble and good, what makes the opposite side look evil and stupid. It takes a lot to get people to hand over that judgment to objective, disinterested institutions. And we believe it even against facts, even against based on our own experience. Well, I think people are pretty good at recognizing facts when it comes to their own experience. Yeah. If you didn't, you couldn't keep gas in the car and food in the refrigerator and your kids clothed and fed and off to school on time. We have no choice but to attend to facts in our everyday life. Do you know about talking about fake news and disinformation? There's a commission here in Chile. Yes, I've been told about that. Yes. Yeah. What do you think about this kind of initiative? So this kind of commissions ruled by government, thinking and speaking about journalism, about news, about social media, about fake news? Yeah, I don't think that that's a particularly good idea, especially if it comes to deciding what is fake and what is real, because we start out ignorant about everything. And the only way we know what's fake and what's true is by expressing ideas and having other people criticize them. If you have an authority that says, well, we decided that that's the truth and that that isn't, well, they might be wrong. And we know that authorities often are wrong because most of us are wrong about most things. It's a very difficult process to arrive at the truth. Even in science, controversies can go on for years. And the only reason that scientists eventually settle on the truth is the best evidence, the best argument wins. So to have the government say that that's fake news and there'll be penalties, I think could be very dangerous. What we need are institutions that have guidelines, rules that push toward the truth in the long run, and to have the marketplace of ideas decide what's real and what isn't. Let me be back on the rationality subject. You know, here we are commemorating 50 years from the coup that threw Salvador Allende from the government, and there's a lot of emotion around the date. There's a lot of pain. There's some kind of 1,000 people that was detained and disappeared. Still, we still don't know how it happened. What happened with their bodies? And it's a very sad story. How apply rationality to this debate, to this conversation about 50 years after a tragedy like a coup? Well, we should obviously know the facts as accurately as possible to find out what happened to those 1,000 people, although we know they were victims of government repression. To remind ourselves what is the rational basis for government. That is, a government should not be given power to terrorize its own citizens. We do allow government to have use of violence. The police have guns, the army has guns, but only to carry out limited purposes, namely to prevent people from killing each other. There's always a danger that we think of the government as just the safeguard of society. We forget that people in government are humans. They have cognitive flaws, they have a desire for power, and unless we control government, then there's always a danger of slipping into tyranny. Now, in the case of what happened 50 years ago, I think we can also look to studies of how societies heal from atrocities, as in the case of Chile. And there is a role for commemoration, for the history books to accurately report what happened, for there to be ceremonies and monuments. And there are studies that show that societies that do come to grips with the
painful events in their past are less likely to repeat them and are likely to be more robust. What Germany had to face after the Second World War and the Holocaust is an example. There was a very painful process where Germany had to admit its own role. And Germany has turned into a very peaceful and progressive country. Let me finish with a couple of questions about media. You are aware about the events of 2019? Oh, yes. Yeah. We call here the estallido social. I don't know the word for estallido. I'm sorry. Unrest. Yeah, unrest. Yeah, and we are in television. We spend a lot of hours broadcasting the videos of the unrest, the violence, people destroying subway stations, a lot of violence, actually. And there was some kind of reflection after that, in order of if we and the media were responsible for inflaming, yeah, thank you, for inflaming that violence, showing on the TV, on the screens. What do you think about this kind of role of the media? There is that danger. There are really two dangers. One of them is changing people's perception. And one of the big findings in cognitive psychology, my own field, is called the availability bias, named by Daniel Kahneman and Amos Tversky, that our sense of probability, of risk, of likelihood is driven by available images in memory. If you can remember an example, you think it's common. If you read about a shark attack in the paper, you don't go into the water, you think people are in danger of being eaten by sharks, even if they're more in danger of driving to the beach and being in a car crash. Now, the news media is an availability machine. It gives people incidents and narratives and images and stories, and it's a non-random sample of the world. It's the worst things that happen on any given day. Parts of the world that are at peace or that don't have terrorist attacks, that don't have school shootings, they're not news. I mean, of course, you're familiar with one danger, but the other danger is incentivizing agents who use media attention as a tool to further their own agenda. Terrorists, in particular, they are just media exploiters. Very few people are killed by terrorists, but it generates huge fear because of the coverage that it gets, which is also why terrorists often try to have very flamboyant public displays of violence. Other people that use news coverage in that way are some politicians. I'm thinking of Nayib Bukele in El Salvador or Donald Trump in the States. What the media can do against this kind of manipulation. Well, in fact, in the United States, it's been a subject of soul-searching by media who realized that they gave him massive amounts of free campaign publicity by covering every outrageous statement that he made, every insult, every tweet. And I don't know if they've learned from the example, but he has been a master of manipulating the media always to be in the public eye. Bukele was more complicated because he also dealt with a very real problem, namely the violent crime. But yes, and that part of the art of politics is knowing how to manipulate the media, and I think part of the responsibility of media is to make sure they're not manipulated. My last question, you're Canadian, but you're living in the States a lot of years, I think. Yes, I've lived most of my adulthood in the United States. And you vote in the States? I do. Yeah. What happened? Donald Trump is going to be a winner again? Probably not, although you shouldn't take what I say seriously because I also said that Hillary Clinton would probably win, so I'm going to have to be humble about this. A lot of people did. I think probably not because he lost in 2020. In 2016, it was something of a freak. He lost the popular vote. Hillary Clinton was a disastrous candidate.
There were things that happened at the last minute, like the revelation of James Comey. I think Trump is worse off in 2024 than he was in 2020 and 2016. I mean, he'll be under criminal indictment. If the present trends continue, the American economy will be, not bad. There's low unemployment, inflation is coming down. So it's very hard to predict, but I suspect that he'll almost certainly be the Republican nominee. Mm-hmm. But the past trends suggest that he's unlikely to actually defeat Joe Biden, I think, but I might be wrong. Thank you, Stephen, for this interview. Thank you. Vamos a ver si se equivoca Steven Pinker después cuando sean las elecciones del próximo año en Estados Unidos. Pero, en fin, la conversación y la reflexión de Pinker sobre algunas cosas que tienen que ver con Chile, la idea de que los países que tienen que reflexionar respecto de sus traumas, como en el caso de Alemania, hay una versión más larga de esta entrevista que va a estar en T13 en vivo, disponible en los próximos minutos. Pepe, un primer comentario respecto a esto. Very interesting. No, lo que más me llamó la atención fue ese ejemplo extraordinario de el tiburón y la carretera, el riesgo de ser comido por un tiburón y el riesgo de tener un accidente camino hacia la playa. Y yo pondría mucha atención en esta disposición de manipular a los medios y de cómo los medios se defienden de la manipulación. Particularmente creo que habría que analizar la experiencia de los medios en el contexto del estallido, porque creo que hubo manipulación y se dejaron manipular los medios con cierto placer incluso. En algunos casos, con cierto placer. Max. A mí lo que me llamó la atención es efectivamente la reflexión en torno a lo que va a ser la conmemoración de los 50 años del golpe. Creo que me refuerza la idea de que es imperativo poder tener un espacio de discusión, de análisis, una mirada un poco más larga, con perspectiva histórica. Es difícil que sea desapasionada, por razones obvias, pero yo creo que el país necesita y yo espero sinceramente que el gobierno haga un gran esfuerzo para convocar, para abrir las puertas a un debate, a una discusión serena, profunda respecto de lo que ocurrió en Chile antes, durante y después del golpe. Bueno, a propósito... Yo no soy muy optimista. No, yo no soy muy optimista tampoco. De que eso vaya a ocurrir. No. Yo creo que hemos retrocedido respecto estoy de acuerdo. ¿Qué nos recordamos de los 20 años? La apertura de Morandé 80. ¿Qué nos recordamos de los 30 años? Los cómplices pasivos. ¿Qué nos vamos a recordar de los 50? El conflicto, la división. Un debate mucho más agrio. Si fue mejor el gobierno de Allende o la dictadura de Pinochet. Claro, que esa es una categoría de análisis claro. que hasta ahora no habíamos visto. Claro. Como parte de ese esfuerzo estamos haciendo conversaciones con la historia en estas semanas de Mesa Central y más adelante viene en ese asunto el expresidente Ricardo Lagos Escobar a conversar respecto de los 50 años hacia atrás y por supuesto hacia el futuro. Estamos con Max Glodro y con Pepe Out. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver sobre la inevitable actualidad que estamos viviendo con el ministro. Le da una entrevista a la Claudia Álamos, la tercera de hoy, y dice algo así como que la renuncia de Giorgio Jackson al Ministerio de Desarrollo Social de alguna manera no es una derrota total porque le pone un pie forzado a una derecha que decía vamos a pedir la renuncia y nunca nos la van a dar, así que pidámosla nomás. Bueno, se la dieron. Y entonces, de alguna manera, ahora la derecha estaría, según Pirincho, obligada a cumplir su promesa, que es volver a la mesa de negociación. ¿Cómo ves eso? Yo estoy de acuerdo con Pirincho. Efectivamente, la UDI le dio la oportunidad de una salida tomando la ofensiva. Porque es evidente, si era la piedra de tope de la negociación, sale la piedra de tope, la negociación se reanuda. Pero el problema es el siguiente, que el gobierno sigue estando débil, y la orientación de las reformas, tanto el pacto fiscal como la reforma previsional, son impopulares. Y por lo tanto, sigue estando abierta la negociación, pero implicará un desplazamiento del gobierno para hacerse cargo, no diré de las demandas de la oposición, para hacerse cargo de la necesaria sintonía que tiene que tener con la gente. Ahora, es un desplazamiento aún mayor del que ya ha tenido, porque ya, digamos que se ha desplazado en las dos cosas bastante el gobierno. Sí, el gobierno ha hecho concesiones bien importantes, ha cedido en cuestiones bien basales de sus dos reformas. Ahora, yo tiendo a coincidir con Pirincho, salvo por el hecho de que creo
que aquí va eso, la posibilidad de encajonar a la derecha, de presionarla para que vuelva a las mesas de conversación con el gobierno, va a depender mucho de lo que comentábamos antes, de que la espiral de información sobre los casos de corrupción y convenios y fundaciones no sigan con la misma intensidad que hemos tenido en estas últimas semanas, y también va a depender de que en este mes previo al 11 de septiembre el gobierno logre morigerar un poco el tono en esa conversación para tratar de que la derecha pueda participar, volver a participar en las conversaciones. Si la cosa se sigue polarizando, si se sigue poniendo cada vez más dura y más intensa, se hace difícil también que la derecha pueda ceder en eso. Ya, pero mira lo que pasa esta semana. El presidente Gabriel Boric ve una protesta, que después supimos que había un empleo municipal, una cierta coordinación, pero bueno, había una protesta en la Plaza de la Ciudadanía y el presidente sale, agarra un megáfono, le pasan un megáfono y hace un pequeño baño de masa, porque tampoco era tan masiva la protesta, pero bueno, era un pequeño baño de masa. Y entre otras cosas dice, no voy a dar mi brazo a torcer para cumplir con el programa, que es súper poco, no se condice mucho con la idea de que hay que dialogar y que ceder hasta que duela, digamos. Entonces, ¿en qué está el presidente? ¿Cómo te explica lo que pasó? Es que hay que también además hay que releer lo que significa cumplir con el programa. Cumplir con el programa, creo yo, a estas alturas, significa que haya un pacto fiscal y que haya una reforma previsional. ¿Cuál reforma previsional? ¿Cuál el contenido específico de esa reforma? Es otra cosa. Pero es evidente que, como tú bien decías, lo que está hoy día sobre la mesa está a kilómetros de lo que estaba en la campaña, claro, y a muchos metros, centenares de metros de lo que estaba al origen, y a leguas de la propuesta original cuando ellos firmaron la propuesta de No Más AFP, que era derechamente un sistema única y exclusivamente de reparto. Claro. Y por lo tanto, cuando ¿qué presidente va a decir, mira, yo eché mi programa a la basura? No. Ninguno. Voy a cumplir mi programa, naturalmente, lo que pueda cumplir de mi programa. Ya, o sea, es una declaración, por decirlo así, como... Lírica. Lírica. ¿El presidente contestó el presidente a propósito? No, dijo analistas. Analistas, dijo. Analistas. Que es una gran frase. Analistas. Claro, bueno, efectivamente, él no le gustó tu análisis del gesto. Él justifica eso. Mira, cuando uno mide atributos presidenciales, yo miraba una última encuesta, el 58% no le reconoce atributos, lo que ya muestra una oposición muy grande, digamos. Claro, como dura. Pero sus atributos fuertes siguen siendo cercanía, carisma. Y los débiles, capacidad para gobernar, liderazgo, autoridad y conocimientos técnicos. Cuando nosotros hemos acompañado a candidatos y qué sé yo he sido también candidato, uno lo que busca es mantener los que tiene y reforzar los débiles. Claro, crecer en eso. Y yo creo que no refuerza a los débiles convirtiendo el ejercicio presidencial en un ejercicio de agitación social y sobre todo de gladiador en la refriega política. El presidente respondiéndole a Macaya, por ejemplo, porque gana Macaya. No. Porque la asimetría de tamaño es gigantesca. Claro. Entonces es obvio que le hace el juego a Javier Macaya en su pelea con Kast por convertirse en líder. Que es la foto de la oposición. de la semana pasada. Estaban los dos al mismo nivel. Esa foto que le regaló la tercera. Max. Yo más bien tendía a ver al presidente como buscando casi desesperadamente maneras de poder romper el momento y este escenario en el cual la cosa como gobierno está tan golpeado por el caso de las fundaciones. Lo sentí un poco solo también en esta experiencia callejera de salir con un megáfono, como tratando de buscar alguna manera de que los temas y que la agenda logre cambiar, de generar un hito, que generar alguna controversia, alguna polémica. En eso le resultó, efectivamente fue un tema del día al menos, pero yo creo que aquí el problema del gobierno, más que
de pirotecnia comunicacional, es un problema de conducción política y a mí me da la sensación de que este caso es más bien la expresión de esa debilidad que de el haber encontrado una manera de poder salir de esa situación. Ahora, lo que tiene más avanzado es la reforma, perdón. Cierto. Lo que tiene más avanzado es la reforma previsional, pero la reforma previsional, si cede más, ya se le vuelve intragable, ya no a una parte de su coalición, se le vuelve intragable a la propia ministra del Trabajo. Yo creo que nada es intragable para la ministra del Trabajo. Lo único intragable para la ministra del Trabajo es no tener fracasar reforma. Es que no haya reforma. En la reforma. Es decir, que le pase lo mismo que le pasó a Piñera en el Senado y que le pasó a Bachelet en la Cámara de Diputados, porque toda la oposición la votó. Una reforma donde toda la nueva cotización se vaya a capitalización individual, sea quien sea que la administre, ¿es tragable para el gobierno? Pero yo creo que hay puntos de acuerdo en que no toda. Yo no creo por que eso. Yo creo, o sea, tiene que haber algo. No, si no, ya... naturalmente. O sea, si la propuesta del presidente Piñera era 3 y 3. La verdad... Bueno, pero es que... Sí, ahora, perdona, pero convengamos que originalmente, la propuesta original del presidente Piñera comportaba 0,2% de solidaridad. Sí, po. Y que el 3 y 3 fue producto de un una acuerdo. negociación y de un acuerdo. Y de una negociación. Es decir, él se desplazó. Exacto. Para llegar a 3 a 3. Y yo creo que vamos Porque a estar... necesitaba los votos en el Congreso. Por supuesto. Estaba en minoría. Bueno, y... La necesidad tiene ¿Te que suena parecido? ¿Te suena parecido? No sé, Él tengo la necesita los impresión votos. de que... Yo creo que si hay que hacer apuestas numéricas, yo creo que vamos a llegar a 2-4. ¿Ah? Claro, vamos a llegar a 2-4, que es un punto de llegada detrás del punto de llegada anterior. Además, yo quiero agregar algo. En el acuerdo que llegamos con Piñera, toda la cotización adicional, tanto la que iba para el ahorro individual como para solidaridad, era administrada íntegramente por una entidad estatal tipo Banco Central. Exacto. Yo creo que estamos detrás de eso. Estamos en menos que ahora. eso. Sí. Claro. Sí. O sea, da la impresión de que va a ser de eso sí, hoy día. Sin duda. Ahora, ¿qué es lo que va a haber a mi juicio? Bueno, va a haber una AFP estatal, pero el propio presidente el 1 de mayo dijo que él se hacía cargo de que la gente quería propiedad de los fondos, heredabilidad de los fondos y libertad de elegir. Si hubiera dicho eso en la primera vuelta, lo habrían quemado en la plaza pública. Sí, probablemente hubiera perdido con Jade. Max, una última. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el gobierno está en una situación difícil, tiene una oportunidad para poder reinstalar su agenda a partir de la renuncia, de la salida del ministro Jackson del gabinete, pero tiene que saber aprovechar esa oportunidad. No es fácil, va a depender mucho de lo que ocurra en materia... Yo sigo pensando que en materia de judicial, de opinión pública, va a seguir marcando, al menos por un par de semanas, esta situación. Creo que el gobierno debiera pasar a la ofensiva en algunas cosas. Presentar querellas, por ejemplo. O sea, no entiendo por qué el gobierno todavía no ha presentado las querellas en esta materia. Inexplicable. Debería ser mucho más proactivo en eso. Es que no hay posibilidad, digamos. ¿no? Y eso probablemente probablemente es lo mismo que cuando el Ministerio del Interior presenta si querellas. el gobierno empieza a ser más proactivo en esto, probablemente pueda poner a la derecha en una situación más difícil para hacer lo que quiere, que es forzarla a retomar las conversaciones. Perdona, y acompañado de eso con la propuesta, porque recordemos que hay una comisión que está trabajando, que es bastante transversal, que fue convocada y que va a hacer una propuesta la comisión Jaraquemada. en los próximos días. Que tenía 40 días, se supone, ¿no? Sí, pues. Claro, Y eso se 40 cumple días pronto, que es ya verdad. deben expirar en un par de Ahora, semanas. Exactamente. Con Pepe Auti, con Max Colodro, conversando, analizando la actualidad y la política. Esta mañana les agradezco. El 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y con todas nuestras plataformas y también con todos nuestros auspiciadores. Sí, es verdad, en Samtec son cabezones porque crean soluciones bien pensadas en minería, construcción, transporte y logística, mejorando la seguridad de los trabajadores y las operaciones de sus clientes. Samtec, sorprendemos con soluciones del futuro, dice la gente de Samtec. Día de primarias, las famosas PASO en Argentina, que están vigentes desde el 2011 en términos legales y obligatorios para la política de ese país. James Gatica en Buenos Aires nos cuenta cómo van estas primeras, entiendo que ya son casi 4 horas de mesas abiertas. James, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Iván, amigos en Chile. Claro, unas elecciones
primarias obligatorias aquí en Argentina que han ido bastante lentos, sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional se vota todavía en papel, no marcando un voto como lo conocemos en Chile, sino que con listas que la gente tiene que elegir y recortar si quiere mezclarlos dentro de esta gran papelita que se vota. Pero aquí en la ciudad de Buenos Aires, en esta elección en particular, se ha optado por una boleta electrónica única y el local ha fallado en varios locales de votación, atrasando el proceso, largas filas que intenté ir más temprano y a votar. Justamente como extranjero residente puedo votar en las elecciones de la ciudad, pero las filas eran bastante largas. De hecho, hace pocos minutos atrás, la candidata de Juntos por el Cambio, una de las precandidatas de la centro derecha, Patricia Bullrich, al cuarto intento recién pudo votar con esta boleta electrónica para las autoridades de acá de la ciudad de Buenos Aires. Incluso tuvieron que cambiar la máquina. Algunos decían apretamos F5 para que se actualice. Esto también dificulta para la gente mayor que primera vez se enfrenta con un sistema como este, pero aún así dicen que esto puede ser bastante largo, hay que ir con bastante paciencia. El día está bonito, de 15 grados, está agradable. Se nota que la gente, los argentinos han salido a votar temprano, pero esto está demorando el voto, al menos acá en la capital trasandina. Por la tarde se espera que los resultados, si bien las mesas cierran a las 6 de la tarde, lo podamos tener recién a las 21 horas, un 10% de aquellos votos. Son muchos las candidaturas, las precandidaturas que se están eligiendo el día de hoy, por lo cual el conteo de votos va a ser bastante lento, pero va a definir al final de la noche, si esperemos, aunque sea una larga noche, quiénes van a ser los candidatos definitivos de cada coalición, de cada partido, que se van a enfrentar finalmente el 22 de octubre en las elecciones de primera vuelta, ya generales, de camino a la Casa Rosada. Definiciones importantes para el futuro del país en materia económica, sobre todo con esta inflación galopante de más del 115% anual que tienen que vivir los hogares argentinos, que están bastante golpeados, y también los hechos de inseguridad, de violencia que hemos vivido en los últimos días, que muchos candidatos han capitalizado en sus campañas, pero que muchos de ellos incluso ni siquiera pudieron cerrar sus eventos electorales de campañas como partidos durante esta semana, justamente por estos hechos de crímenes que se realizaron, que fuimos testigos durante los últimos días. Así que jornada bastante intensa aquí en Argentina, pero también la magnitud de este país, más de 35 millones de votantes, no es menor. Exactamente, James Gatica, entonces, en la cobertura que va a estar minuto a minuto, siempre en T13 en vivo, en las ediciones de Tele 13, en los siguientes bloques de esta jornada de domingo. Día histórico en Argentina, día muy importante para la política. Veamos qué es lo que ocurre con James Gatica, vamos a tener toda esa información. Gracias, James, en contacto permanente. Gracias. Seguimos con nuestros auspiciadores acá en Mesa Central. Arrendar tu propiedad sin preocuparte por nada con Tattersall Administración de Propiedades es posible. Si tienes una propiedad en el sector oriente de Santiago, Tattersall Administración de Propiedades tiene la solución ideal para que te olvides de las gestiones y vuelvas a disfrutar de tu tiempo. Llama al 800-37... De vuelta en Mesa Central y justo antes de la segunda entrega del ciclo Conversaciones con la Historia, la entrevista con el expresidente Ricardo Lagos Escobar no contiene ninguna alusión a la coyuntura por dos razones. Una, porque el foco de la entrevista, de este ciclo de Conversaciones con la Historia, es precisamente alejarnos de la coyuntura para centrarnos en miradas de largo plazo respecto del pasado y del futuro de nuestro país, pero también porque esta entrevista en particular fue grabada el viernes en la mañana, antes de que, por ejemplo, se supiera de la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Así que así las cosas, aquí está la segunda entrega de este ciclo de Conversaciones con la Historia en el 13, en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas. Ya lo decíamos la semana pasada, queremos aportar a la reflexión nacional y contribuir a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973, y por eso Canal 13 ha organizado aquí en Mesa Central un ciclo de entrevistas con quienes han ocupado y actualmente ocupan la presidencia de la República. Es el ciclo de Conversaciones con la Historia, una serie de 5 entrevistas que comenzó el domingo pasado, que no son conversaciones de coyuntura. Esa es la proposición, al menos, que les hicimos a quienes van a ser nuestros entrevistados. Hablar de lo que pasó hace medio siglo, aquello que ha ocurrido y también, por supuesto, del futuro del país. Hoy, en Conversaciones con la Historia, recibimos al expresidente Ricardo Lagos. Presidente, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Bueno, muy contento de estar nuevamente en este estudio que trae algunos recuerdos del pasado. Es verdad, es verdad. Vamos a hablar de eso, a propósito de eso. Oiga, lo primero, la misma pregunta que le hice al presidente Frey cuando hicimos esta entrevista. El día 11, ¿qué recuerdos tiene? ¿Cómo lo vivió? Lo vivimos intensamente.
Los rumores de golpe estaban sobre la mesa, no era novedad. Y en consecuencia estábamos preparados para lo que podía venir. Muchos pensábamos que eso venía, suponía que teníamos algunos datos 2 días después. Ya. Y para mi sorpresa, me levanto, voy al baño, me estoy duchando, y Luisa me dice, Ricardo, es el golpe. No lo podía creer. Bueno, y después mandamos los niños al colegio y a los 20 minutos o 30 los devuelven. ¿Qué quiere que le diga? Ahí ya estaba claro lo que estaba ocurriendo. Y el presidente estaba en La Moneda, lo supo todo el país, que llegó temprano a La Moneda, y bueno, comenzaron los desarrollos, los acontecimientos. Eso es bien increíble. Mandaron a los niños al colegio. Yo también fui al colegio, ese día me fueron a buscar después. Me los devolvieron rápidamente. Sí, claro. Porque aparentemente, como que la gente no se imaginaba lo que un golpe de Estado significaba, ¿sí? O sea, como que no se dimensionaba realmente, porque probablemente la mayoría del país no lo había vivido. Bueno, nunca se había vivido en Chile una cosa de esa envergadura, digámoslo francamente. Es cuando se habla de la guerra civil del 91. Bueno, la guerra civil del 91, con el mayor de los respetos por lo que ocurrió, fueron los ejércitos que se dividieron, combatieron, pero todos sabían dónde estaban los muertos, todos sabían quiénes eran, todos sabían, en consecuencia, hubo más de 4 leyes de amnistía inmediatamente y por unanimidad, porque los dos bandos inmediatamente dijeron, no, pues si estábamos debatiendo, etcétera, etcétera. Entonces, no son comparables estos dos elementos. Pero lo grave es que aquí inmediatamente se produce entonces aquellos que quieren justificar el golpe. Y un golpe de Estado que tortura, que mata, que no es justificable. Usted puede entender las razones por las cuales se ha producido eso, pero usted no puede aceptarlo. No puede aceptar que se violen los derechos humanos impunemente y que se torture. Lo que se entiende como una cuestión de principios fundamentales. Ahora, políticamente hablando, ¿era inevitable? Bueno, yo creo que era algo evitable si hubiéramos entendido las razones. La mejor demostración de lo que digo es que, claro, al final aparecen en las fotografías de la historia un Elwin por un lado, un Allende por el otro, pero era evitable, a mi juicio, una salida sensata. Lo que no es aceptable por nadie es que un golpe de Estado, violando todas las normas, no es que haya golpes de Estado que no violen normas, no, claro, por definición. Claro. Pero los que sí, el respeto a las personalidades de quienes están involucrados. Y esa fue la gran diferencia con la guerra civil del 91, que las tienden a comparar, pero no son comparables. Y nada justifica la violación sistemática que se hizo de los derechos humanos, de la tortura del primer momento. ¿Qué justificación tiene el bombardeo a La Moneda? Todos sabíamos que estaba dentro de qué, le iban a chuntar a Allende, la iban a matar, ¿no? Entonces, es el deseo de producir terror e imponerme. A partir de este momento, ni una hoja se mueve en Chile sin que la mueva yo. Claro, la estrategia militar más pura. Eso no puede ser. Más Entonces, ruda. me duele cuando todavía hoy, 50 años después, se tiende a tratar de... No, es que es explicable lo que pasó porque 1, 2, 3. No, nada explica la violación de los derechos humanos, del ser humano. Usted puede decir era justificado, miren las brutalidades que estaban haciendo, miren lo que... Bueno, el golpe. Pero claro, pero... Lo que pasa es que el golpe pero una cosa es indisoluble, ¿no? Lo otro no puede aceptarse. Y hasta el día de hoy
es la ruptura más grande que ha tenido la historia de Chile. ¿Es un fracaso para la izquierda? Bueno, yo creo que es un fracaso para Chile, no para la izquierda. La izquierda es, comillas, la víctima de un violador de derechos humanos. La gente distintamente dice, es que, por ejemplo, se abrió la puerta de la moneda. No, si no se abrió. La puerta de la moneda se clausuró. Cuando se rehizo el Palacio de la Moneda, bueno, Pinochet se encargó claramente de, no digo clausurar la puerta, la gente cree que la puerta se cerró. No, se construyó la moneda de tal manera que se eliminó la famosa puerta. Físicamente. Había una pared. Quedó la pared. Cuando usted llegó había una pared. Entonces lo que yo hice fue abrir la pared. No, la gente dice, abrió la puerta, cree que era llegar y abrir la puerta. No. Si se construyó, ¿qué es lo que quiso? Los que de aquí salieron, estaban en la moneda, esos salieron, usted sabe, ¿no? Caminando para atrás. Caminando para atrás. Mis amigos que estaban ahí, Enrique París, Cheno Pupén, esos mis amigos, caminando para atrás. Y después mueren torturados, más encima. Está esa famosa foto la tan foto, terrible, ¿verdad? con el tanque, bueno, ¿no? Entonces, que ahora me digan 50 años, no, se justifica porque uno... No. Eso no se justifica. Presidente, volvamos a su experiencia personal. Usted lo habían nombrado embajador, estaba esperando la aprobación del Congreso, ¿no? Sí, claro. En la Unión Soviética. Sí, claro. Y estaba en la academia, hacía clase en esa época. Sí, claro. ¿Estaba también en la militancia política? ¿Estaba activo políticamente? No. Yo no era activo políticamente. Yo era un profesor universitario. Mi mamá aspiraba a que su hijo fuera rector de la universidad. Y Juvenal Hernández era Dios en mi casa. Para que nos ubiquemos el ambiente de una clase media, ¿verdad? Ajá. Iba a veces, cada 2 meses, 3 meses, Juvenal Hernández aparecía por la casa de una tía mía en La Granja, que era alcaldesa de La Granja, y bueno... Era un acontecimiento. Llegaba Dios. Entonces, en ese ambiente me crié. Y no, cuando el presidente... ¿Y usted quería ser rector de la Chile también? Porque el presidente Elwin quería ser rector de la Chile. Bueno, también como Juvenal Hernández. Tenía antecedentes, claro. Por no, pero el otro día lo supe, que él hubiera querido ser. ¿Pero usted hubiera querido ser rector de la Chile? Bueno, estaba destinado. Bueno, se pasó un poquito. Pero lo que le quiero decir es, claro, era un otro mundo. Cuando escribí una memoria de concentración del poder económico, que tuvo bastante difusión, y con motivo de esa memoria entonces conocí al presidente Allende. Él me llamó por teléfono, me dijo que quiero hablar con usted. Y de paso entonces me ofreció ser candidato a diputado por Chiloé, porque era senador por allá. Y yo me reí y le dije, presidente, perdón si yo me dedico a la Universidad de Chile, a esto, a la academia, no soy un político. Lo cual era real. Entonces, ocurrió lo que ocurrió. Ahí nos conocimos con Allende y desarrollamos una relación, de un señor importante con un señor que hace clase en la Chile, punto. Y que había vivido muchos años en Estados Unidos. Usted había vivido muchos años en Estados Unidos. Bueno, claro, o sea, yo me había recibido un doctorado en economía, no obstante que yo venía a la Facultad de Derecho, pero bueno, esas cosas que ocurrían. Y siempre me vi en la academia, y el tema político apareció mucho después. ¿Y usted fue técnicamente exiliado o se fue nomás? No. Yo me fui nomás porque, he contado en algunas partes esto, un primo que era un alto oficial de la Marina, me llamó un día y me dijo, he corregido varios currículum tuyos, dice que has sacado un doctorado, y yo digo, no, has sacado una maestría en economía y eres abogado. Yo digo, no, si eres doctor en economía, he corregido tu currículum. Pero yo creo que va a llegar un momento en que van a llegar a gente como tú,
que no son activos políticamente, pero están pensando, ¿no? O sea, una advertencia. Claro. Entonces me dijo, ve tú lo que haces. Y chequeé por aquí y por allá y decidimos entonces, yo era secretario general de Flaxo. Flaxo estaba por abrir una sucursal si se puede decir así, ¿no? Una sucursal en Buenos Aires. ¿Ya? Entonces se coincidió y primero me fui a Buenos Aires para abrir esta nueva oficina de Flaxo, que era un acuerdo internacional, y eso me permitió entonces salir a Buenos Aires. Venía a Chile, claro, pero... Y de ahí entonces después, bueno, decidí que aceptaron una oferta muy interesante en Chapel Hill, en la universidad, en que yo podía durante un año hacer lo que yo quisiera. Dar charlas, dar esto, lo otro. Hicimos un par de conferencias internacionales, publicamos libros, cosas académicas. Eso era todo. Ya. ¿Y en qué momento usted se convierte en Ricardo Lagos, por decirlo así? ¿En qué momento se convierte en el líder político de la izquierda? Porque usted vuelve a Chile en algún momento y ya muy a principios de los 80 su figura empieza a destacar. ¿Cómo pasó eso? Bueno, pasó porque se abrió una posibilidad en Naciones Unidas de crear el problema de desempleo. Era muy alto en América Latina, claro. Y se dijo hay que crear un programa regional de empleo. Y Gabriel Valdés, que era jefe del PNUD, Programa de Naciones Unidas, tenía en mente a Hélio Jaguaribe, un distinguido sociólogo brasileño, hacerlo encabezar esto. Y propone a Jaguaribe y el gobierno de Brasil ejerció una atribución del gobierno a decir, no acepto a ese personaje, punto. Que era una dictadura militar en Brasil. Claro. Entonces, Gabriel se encontró con que tenía todo hecho, armado, un programa regional de empleo para América Latina y el Caribe, con sede en Naciones Unidas Santiago. Bueno, se encontró, entonces me lo ofreció a mí, y bueno, me aceptaron, Naciones Unidas aceptó, pasé a ser un funcionario entonces de Naciones Unidas y con sede en Chile. En consecuencia, estoy hablando del año, es más o menos la elección de Alfonsín, por ahí por el... Claro, principio de los 80, 82, claro, 83. Más o menos el 83. ¿Y en qué momento empieza a ser activo políticamente? Bueno, lo que ocurrió fue que ahí el Partido Socialista nombró a Julio Estuardo. ¿Ya? Que era de una de las... Bueno, el Partido Socialista una de las facciones del Partido Socialista. Estaba dividido, como decía don Eugenio González, donde hay 3 socialistas salen 4 partidos. Y así era más o menos en esa época. Había como 5 distintos. Sí. Entonces el resultado fue que al final dijeron va a haber una presidencia de esta coalición de partidos, se van a rotar un mes cada uno. Y definieron cuáles eran los partidos. Y por el Partido Socialista fue el amigo Estuardo. Y de repente dijeron, no, es que yo creo que es mejor lo otro, que yo, y terminé nombrado yo ahí, y yo tuve que renunciar al programa de empleo de América Latina y el Caribe, no era chiste. No era poco. Tuve que renunciar, hubo una discusión en mi casa, que alguien en concreto de mis hijos preguntó, ¿y cómo llenamos el refrigerador? Una pregunta válida, en ese base. Bueno, epílogo... primero fue Gabriel Valdés, después fue el excontralor, como se decía, referido a Silva Sima en ese tiempo, después un par más, y después llegaron los socialistas. Y ahí entonces, una de las facciones en las cuales yo era simpatizante, militante, qué sé yo lo que era, me dicen, ¿y por qué no asumes tú? No, ¿cómo se le ocurre? Yo trabajo en cosas académicas. Y bueno, al final acepté. Y tocó entonces que la presidencia la asumía en el mes de diciembre. ¿Ya? Y bueno, asumí la presidencia y
10 días después había que ir a Argentina a la transmisión del mando en que asumía Alfonsín. Y Alfonsín decidió crear su propio protocolo y a la delegación de Chile, de los opositores. De los opositores, bueno, acento privilegiado, primera fila, a mi derecha el primer ministro francés y a mi izquierda el primer ministro de Inglaterra. Entonces, entonces se da cuenta, toda la gente preguntaba, ¿y quién es ese caballero que está ahí? Estaba Felipe González a un lado, el otro estaba al otro lado, y bueno, ahí comenzó una relación. ¿Y por qué usted se acepta meterse? La pregunta práctica de los hijos de cómo se llena el refrigerador, está el abandonar las Naciones Unidas, estaba su propia tradición académica y usted acepta ejercer ese liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo se necesitaba en ese momento que usted cree que es necesario ir ahí no sé si al sacrificio, pero por lo menos asumir el rol, digamos? Bueno, me pareció que la situación de Chile era grave. Y entonces, si el mundo socialista no tenía una presencia, yo entendía bastante bien lo que implicaba eso. No soy ingenuo. Pero también me pareció que alguien tenía que asumirlo. Había un conjunto de ex senadores, Silva Ulloa, otros estaban ahí, pero por alguna razón ellos estaban más en la retaguardia. Era como quien dice, ya tuvieron su oportunidad, un poco de una sensación de, bueno, ahora sabemos bien, de sensación de cambio de generacional, yo lo pondría en esos términos. Porque si usted lo piensa bien, bueno, digamos que Silva Sima, bueno, lo definían como excontralor, profesor de Derecho Administrativo. Claro, no era un... No era un... Claro. En ese sentido, el único político era Gabriel Valdés, porque había sido ministro de Relaciones. Pero Gabriel implicó un aire fresco en la política chilena, porque este caballero llevaba 4 o 5 años en Naciones Unidas y renuncia, la verdad es que se da de jubilación ya, para Naciones Unidas. Y vuelve. Y eso introduce un cambio en la correlación, en la situación. Y por alguna razón, y empezamos a hablar así de los ecos del golpe en su propia trayectoria, claro, y vamos a verlo también en la presidencia, usted se vuelve una persona incómoda para Pinochet, digamos, no era su personaje favorito. En algún momento lo detuvieron, después del atentado a Pinochet usted lo detuvieron. Algún momento, a ver, efectivamente cuando me tocó presidir la Alianza Democrática, bueno, no tenía oficinas yo donde atenderlo a los señores porque la presidencia también llevaba a poner una oficina. Tuve que arrendar una oficina por ahí. Se arrendó una oficina y llegó un día a mi oficina y iban saliendo unos señores desconocidos. ¿Y ustedes qué hacen aquí?, le digo yo. Entonces le dijeron, ándate con cuidado, te tenemos vigilado. Pero quedé perplejo. Era en un segundo piso. Y cuando llegan los colegas míos a la reunión, llegaron muy inquietos porque abajo les dijeron, olvídense del lago, está acabado. Eso es el mensajito, nada más. Así era. Una vez le escuché a usted contar que le había mostrado el video de acá, El Dedo del Lago. Sí. Y que los nietos le habían dicho, ¿y eso era todo? Capaz que mirado en retrospectiva, a lo mejor se puede pensar así, pero en ese momento fue un gesto que para muchos partidarios de Pinochet era una insolencia y para muchos otros que eran opositores de Pinochet era un gesto de valentía, digamos. ¿Cómo lo recuerda? Perdón con la anécdota, me dijeron que no contara anécdotas. A ver, dele. ¿Puede creer que ese día en la mañana recibí un recorte de este porte, del Mercurio, de 8 años atrás? No seré candidato a la reelección. Oiga, me dieron la entrada, pues cuando digo tanta ambición de poder, miren lo que mostró cámara, por favor. Bueno, dígame que no es una cosa como insólita recibir el día en la mañana, el domingo cuando hoy. Yo me había preparado para este programa. Pues. Sí.
y recibí ese papelito. Bueno, así se escribe la historia. Oiga... Pero lo que sí, que sigo yo pensando que no justifica el estar en bandos distintos las cosas que ocurrieron, porque ese es el mayor quiebre de la República de Chile en toda su historia. Y que alguien quiera justificar lo que injustificable, no. Las discrepancias, sí. De por qué las razones, por qué pasó, qué sé yo, eso sí, pero eso no. Y ustedes lo encarnaron eso porque usted le tocó compartir en la Alianza Democrática con Patricio Aylwin, Sí. después apoyarlo en su candidatura y ser su ministro. Sí, claro. Y no debe haber sido fácil, digamos, para un socialista. No, digo, pero quiero ser muy franco. A esas alturas entendíamos que la unidad era todo. Y en consecuencia, inmediatamente después de la derrota de Pinochet en el plebiscito, muchos pensaron que yo podía ser candidato presidencial y yo me adelanté a decir, no seré candidato presidencial. Mi nombre no es unidad. Porque mi nombre no era unidad, era un nombre de división, porque había peleado, apuntado con el dedo, todas estas cosas. Entonces, lo dije sinceramente. Me pareció que era como darse un gustito. Entonces, inmediatamente dije que no iba a ser candidato. Y de hecho me costó convencer que en vez de votar directamente por Aylwin, como era la tentación, les traté de convencer que votaran por el ex contralor. Por Enrique Silva Sima. Oiga, al presidente Aylwin durante mucho tiempo se le criticó por su famosa frase de la justicia en la medida de lo posible, que era la tesis respecto de lo que se podía hacer en ese momento. ¿A usted qué le pareció esa frase y qué le pareció la política de derechos humanos de Aylwin, siendo su ministro de Educación? Bueno, lo primero que me ofreció Aylwin fue el Ministerio de Justicia. Y le dije, mire, presidente, yo lo pensaría 2 veces que usted, porque si me va muy bien como ministro de Justicia, capaz que lo echen a usted. Y si me va muy mal, no quiero el cargo. Perdón que sea tan franco, pero así fue la conversación. Aylwin fue un hombre para las circunstancias, encuentro yo. Se fue agrandando. Él fue profesor mío en el Instituto Nacional y tenía 32, 33 años Aylwin. Bueno, era un personaje de la historia, pero ese personaje de la historia era muy realista. Entonces, cuando la justicia, en la medida de lo posible, porque claro, si hacía más justicia, lo echaban a él. Entonces, despacito por las piedras. Otra cosa es que uno sea sensato, qué sé yo, pero otra cosa es justificar la tortura. Claro, son cosas distintas. Esas son cosas que nunca pueden justificarse. A propósito de los ecos en su trayectoria del golpe de Estado, después viene, cuando viene el siguiente gobierno, que es el de Frei Ruiz-Tagle, viene el episodio de la detención, de la condena a Manuel Contreras, la detención, el episodio de Punta Peuco. El presidente Frei Ruiz-Tagle dijo la semana pasada acá que usted había tenido un problema de conciencia para firmar el decreto de Punta Peuco. ¿Cómo recuerda ese episodio? Bueno, fue un elemento en que había que firmar algo, pero yo pensaba que en ese momento teníamos más fuerza. Entonces creía que se podía apretar más. Ya había pasado el gobierno de Aylwin, estaba el presidente. Y claro, cuando me plantean eso, lo que se quería era mi firma. Y yo dije, yo le doy 10 soluciones para hacer la cárcel especial, pero yo no tengo necesidad de firmar ese decreto. Y había otras fórmulas de hacerlo. ¿Y tenían esa fuerza que dice usted que creía que tenían, la tenían? Sí, se podía hacer. Bueno, se hizo de lo otra que manera. Después se hizo. Sí. ¿Pero tenían fuerza frente a los militares en ese momento? Sí, ya había pasado. Había más fuerza que antes. Ah, eso sí, claro. Había más fuerza que antes. Ya los 4 años, además por una razón, porque los 4 años enseñaron que era un, como se dice en romano, do des, doy para que des.
era un tironeo permanente, hasta dónde tira usted la cuerda por un lado y por el otro, ¿no? No había otra. No había otra. Su campaña presidencial era muy, muy especial, porque usted era un líder ya de hace muchísimos años, tenía mucha popularidad, pero además era socialista y era el retorno de un socialista a la moneda, el eventual retorno de un socialista a la moneda. Y se da en el medio de la detención de Pinochet esa campaña, en Londres. ¿Es cierto que usted le pidió al gobierno de Frei Ruiz-Tagle, como se dijo en ese momento, que solucionara el problema y que trajera a Pinochet de vuelta antes de que usted asumiera? No, yo respaldé la posición del gobierno. Yo era un funcionario del gobierno, un ministro, bueno, ¿no? Y el gobierno tomó una posición que me parecía correcta del punto de vista, mándemelo a Chile y yo lo juzgo en Chile. Esa es mi soberanía. Otra cosa es que le digan a usted, después no lo va a juzgar, eso ya me está prejuzgando a mí. Pero ya estábamos avanzados lo suficiente como para poder hacer cosas más osadas, por así decir. Claro. ¿Ya? O sea, yo sentí en un momento que lo que querían era mi firma. Y yo me acuerdo que hice varias proposiciones. Y la más insolente de todas fue, nómbreme a mí ministro de Justicia ahora. que eso no lo he contado mucho nunca, pero efectivamente... tuvo una gran generosidad conmigo. Volviendo empecemos a hablar de su gobierno. Bueno. Y los ecos del golpe de Estado en su gobierno. Usted entra con la mesa de diálogo ya funcionando. Claro. Y la mesa de diálogo se convirtió en una instancia muy fundamental porque implicó un reconocimiento de las Fuerzas Armadas por primera vez de que había habido violaciones de los derechos humanos. Bueno, estaba eso, pero también estaba algo muy importante, y es que era posible demostrar que los socialistas podíamos gobernar. Y como dijeron algunos asesores míos, una frase un poquito macabra, ¿qué es lo que esperamos después de 6 años? Porque era primera vez un gobierno ya de segunda vez de 6 años. ¿Qué esperamos después de 6 años? Entonces me dijeron que un presidente socialista salga de la moneda caminando con sus propios pies. Fuerte, ¿no? Fuerte. Sí, po. Y eso era, porque los prejuicios eran muy grandes. En consecuencia, uno tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Pero también dije que era fundamental un gobierno que tuviera claro que tenía que tener las cuentas claras. Usted no puede gastar más de lo que tiene. Y si no tiene cómo hacerlo, busque otros mecanismos. Y ahí surgen las concesiones y todas estas cosas que hicimos. Pero que tiene que ver con que, siendo ministro en la cartera de Obras Públicas, que es lo que me había dado el presidente Frei, de más está decir que el presidente Frei era un ingeniero que sabía el tema y yo un abogado que no entendía nada del tema, ¿no? Pero bueno, se aprende rápido. Y en ese aprendizaje entonces me pareció que había espacios para poder avanzar y demostrar que iba a salir caminando con los propios pies. Pero eso habla de la seriedad. Y aprender además lo siguiente, que es muy importante, que en el caso de Frei lo aprendí muy bien. Alguien que mire de arriba. Un presidente tiene que mirar el largo plazo. Un presidente tiene que tener mirada de futuro, más que de pasado. Y mirada de futuro significa, primero, no pregunte, ¿y esta obra la voy a inaugurar yo? ¿Qué es la tendencia? Si, oiga, en un gobierno de 4 años, cualquier obra de envergadura, ¿son cuántos años? ¿10 años? ¿20 años? Eso es, pues, claro, una obra de infraestructura.
Entonces la obligación de un presidente es elevarse. Y eso, caramba, que nos ha ajustado. Asume las consecuencias de la mesa de diálogo o lo que salió de la mesa de diálogo. ¿Cómo valora lo que pasó ahí? La mesa de diálogo fue el primer paso en que hubo un cierto reconocimiento, pero que nos permitió después porque hubo esa mesa de diálogo, cuando hubo un momento crucial en que yo ya llegué a presidente y me dice el comandante en jefe del ejército, ¿usted quiere la verdad? Porque me dijeron que habían descubierto cadáveres que se tiraban o cuerpos que se tiraban al mar. Y pregunté, ¿y qué tiran al mar? ¿Personas o cuerpos? Duro, ¿eh? Duro. Y cuando a usted le dicen cuerpos, automáticamente dije yo, caramba, entonces esto es más grave. Porque si son cuerpos, quiere decir que hay cómplices, que son los que manejan el helicóptero y tiran los cuerpos, pues, porque saben lo que están tirando. Claro. Entonces esto se enreda más. ¿Me explico? Claro. Es dramático. Claro, porque hubo algunos que cometieron crimen en el 73 y otro segundo crimen en el 78. Claro. Y eso es dramático, ¿por qué? Porque ese día en la mañana a uno le tocó trasladar al general Pérez que iba de Arica a Puerto Montt y a otro le tocó tirar cuerpos al mar. Claro. ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces usted empieza a pensar inmediatamente aquí, esto va a ser un ejercicio muy complejo, muy difícil. Pero bueno, es lo que nos tocó. Y por eso entonces nos preocupamos de la mesa de diálogo, sí. Pero también pensamos, aquí hay que hacer un informe sobre verdad política y tortura. Y se hizo el famoso informe de la Comisión Valech, único en el mundo. Yo no tenía idea de esto. Llegó un día, yo era el presidente, y llegó un día a verme por otras razones en ese momento, ex presidente Clinton. ¿Ya? Y me dice, cuando lo recibo después, me dice, no puedo creer lo que han hecho. Me mostraron el informe de la Comisión Valech. Y ahí la primera vez que puse más atención en lo que habíamos hecho. Me dijo, ese informe es único en el mundo. Nadie lo ha hecho, porque es muy difícil hacerlo. Causó un impacto enorme cuando apareció. Había muchas de esas cosas que, primero había gente muy joven que no las conoció, no las vio y se informaba por primera vez, y había muchas cosas que gente había olvidado. Bueno, claro, pero ese informe quedó como un hito en la historia de los informes, y que comenzaba por decir, ojo, el rol de un presidente es conocer la verdad, no hacer justicia. La justicia la hacen los tribunales. Y los 2.000 jóvenes, las 2.000 personas que se prepararon para recibir los testimonios, siguieron un entrenamiento especial, lo primero que le decían a la persona, aquí el presidente quiere saber la verdad, si hubo o no hubo tortura en Chile. Y usted le va a ser preguntado sobre eso. Pero si usted quiere hacer justicia, esto mismo que declara acá, va a tener que declararlo en un tribunal, porque ellos son los que hacen justicia, no la comisión, claro, no el presidente. Eso es muy importante explicarlo. Y es por eso que usted ha defendido el secreto de los... Es por eso el tema del secreto y la anécdota de la señora que me insistió en hablar conmigo, porque entró, al final te la recibí, ¿ya? Entró y me dijo, ¿cómo me veo? Bueno, yo lo sé muy bien, le digo. Mire, me dijo, yo declaré la verdad. Abusaron de mí por todas las partes de mi cuerpo que se puede abusar. Imagine lo peor. Pero yo, Señor, quiero que mis nietos no sepan cómo fue abusada su abuelita. Entonces 30 años es poco, porque espero estar viva. Por supuesto, y joven todavía. ¿Ve? Mire cómo soy yo. Exijo 50 años. Oiga, me impactó tanto. Sí. Quedamos en 50 años.
Y todos dicen es para proteger. Por favor, ahí está el informe, único en el mundo. Es un orgullo que se pudo hacer ese informe. También había sido una situación única en el mundo que en la mesa de diálogo se Claro, juntaron claro. víctimas Claro, con los representantes de los militares. claro. Ahí en la mesa de diálogo por primera vez hubo un reconocimiento, pero también hubo más reconocimiento. Piense usted el nunca más del general Cheire. ¿Cómo pasó eso? ¿Tuvo participación usted? ¿Fue el general Cheire el que lo inventó? ¿Cómo fue? Fue un proceso colaborativo por ambos lados. Ellos ya habían comprendido que dado lo que habían hecho con el famoso servilletazo, que fueron a comer a los comandantes en jefe en un restaurante. En Borderrío, ahí en Sí, Vitacura. Bueno, yo los llamé uno por uno y le dije, la próxima vez que hacen un ejercicio de ese tipo, primero, si deciden citar al Consejo de Seguridad Nacional, tienen todo su derecho. Se buscan un lugar donde reunirse. A la moneda no entran. Y a ese consejo citado por ustedes, yo no voy a ir. Yo no voy a ir. ¿Les queda claro? Próximo servilletazo para testar la radiación del lago. Este tema se lo dije a cada comandante en jefe. Íbamos en un viaje a Iquique, ese 21 de mayo se iba a celebrar Iquique allá. Y aproveché que iba en el avión presidencial y lo cité separadamente al del ejército que iba ahí, el de la marina no porque estaba en Iquique viendo las cosas allá, al aviador y al carabinero. Separadamente les dije el mismo discurso. Y en el viaje de vuelta le informé de esto, porque se vino conmigo de vuelta el marino. El almirante. Entonces, usted se da cuenta que allá estábamos en relaciones distintas. Un poco distinto. Porque cuando hubo que hacer a los 3-4 meses al comandante en jefe de la Fuerza Aérea por unos problemas que tuvo, etcétera, etcétera, bueno, yo lo cité, estaba en Cerro Castillo, llegó a Cerro Castillo, se bajó al avión y me dijo, esta es mi renuncia. O sea, no hubo discusión, porque él tenía todo el derecho a decir no renuncio. Pero había cambiado el estándar. Había cambiado el estándar. Recuerdo la Comisión Vales me retrotrae al año 2003, cuando se cumplieron 30 años del golpe. Y la percepción en ese momento probablemente fue muy distinta, fue muy impactante todo lo que había en términos de revelaciones y todo. Los 40 años también fueron distintos a estos 50 años. ¿Cómo le parece que ha ido cambiando la percepción respecto del tema del golpe de Estado, de la discusión en torno al golpe de Estado? Bueno, creo que la discusión en torno al golpe de Estado tiene que ver con que han pasado 50 años. Y en consecuencia, el deseo de algunos de querer reescribir la historia. Pero entendamos, podemos tener una discusión de las causas, de las razones, las consecuencias. Lo que no podemos es ser indiferentes a las violaciones a los derechos humanos, como se hizo en ese momento. Ahora, la discusión de las causas, cuando el presidente Boric dice, hace algunos meses, dice, no podemos quedarnos en la figura mítica de Allende, sino que también tenemos que revisar qué pasó en su gobierno. ¿Usted le encuentra razón? Bueno, usted puede decir las razones de lo que pasó en el gobierno, si las razones eran buenas o malas, o las razones tienen mucho que ver con Fidel Castro, que es un ejemplo que se dirige, el Departamento de Estado que toma una posición cambiante y el Departamento de Estado dice, ahora estoy al lado de los demócratas y no de los dictadores, lo dijo claramente, ¿verdad? Como que a Chile mandaron de embajador a quien había sido embajador en la India, o sea, un cargo muy alto en el Departamento de Estado. Y este señor embajador lo primero que hizo, se bajó del avión y pidió una entrevista con el grupo opositor. Y nos fue a ver, donde nosotros nos reuníamos. Armando Jaramillo dijo, arrendemos una pieza de un hotel mejor, porque esto es muy rasca. Entonces alguien le dijo, pero precisamente que nos vea que aquí trabajamos. Pues. Claro. Y el señor llegó a vernos ahí, ¿no? Entonces había un cambio también de los Estados Unidos. Claro. Entonces son muchos los factores que
van en una u otra dirección. Y en ese sentido, usted puede tener otro tipo de mirada, pero lo que no puede tener es justificar lo injustificable. Uno puede tener otro tipo de mirada, pero no otro tipo de principios, digamos. Claro, por supuesto. Por supuesto. ¿Y el futuro? ¿Qué lección se saca de lo que pasó hace 50 años para el futuro, presidente? Que hay que entender que el gobernante, quien quiera que sea, tiene que tener una mirada de futuro. Puede tener 10 razones para hacer A, B, C o D, pero él tiene que tener una proyección. Como alguien decía, nunca un presidente puede estar preocupado de la próxima elección. Un presidente debe estar preocupado de la próxima generación. Allá tiene que mirar usted. Entonces, claro, hay que ser consecuente. Si en su momento empecé a plantear el tema del cambio climático, y mire usted, cuando quiero decir lo que ha pasado este fin de semana, ¿verdad? Lo que hemos visto, el cambio climático, las cosas más atroces. Bueno, llegó. Bueno, entonces, ¿qué hicimos nosotros para adelantarnos a este momento? ¿Y qué podemos seguir haciendo para esto? Y eso me parece que es fundamental. Y tenemos entonces que tener también frente a estos grandes temas una mirada común de país. No podemos seguir en la chica, como se dice. Peccata minuta, como le gusta decir a usted. Peccata minuta, así Estamos es. muy metidos en eso, ¿no? Eso, estamos en eso, sacamos los cálculos. Estamos en el peor de los regímenes porque ahora ocurre que para creerme yo en un sistema parlamentario que mando yo, entonces hago una reforma constitucional, porque para la reforma constitucional no requiero patrocinio del Ejecutivo. Pero, ¿ha visto usted justificar eso? Y en eso estamos. Eso no es justificable. Y lo lamento mucho por el Parlamento de Chile, este Parlamento que tiene la obligación de mirar más arriba. Hay muchos que piensan que la solución a eso, que es un mal funcionamiento del sistema político, es el proceso constituyente, que vamos en la versión 2, digamos. Pero ahí yo creo que el presidente tuvo una jugada maestra. A ver. La jugada maestra del presidente fue decir, terminadas las tareas de la comisión de los 24 sabios y del comité de admisibilidad, terminado eso, la forma ejemplar como terminaron eso, la presidenta de la Comisión de Sabios, Verónica Undurraga, ejemplar la conducta que han tenido junto con su vicepresidente, eso nos debiera llamar a todos a decir estamos detrás de esto. Y lo que el presidente dijo fue exactamente eso, estoy detrás de esto. Ahora, como no acepto una nueva discusión, lo que estoy diciendo es, nos quedamos con lo que tenemos. Pero mire usted qué osado este caballero, nos quedamos con lo que tenemos. O sea, no hay tercera vuelta, no hay tercera oportunidad. Vuelta. Y por tanto, entonces tenemos que asumir las consecuencias de que queremos que el plebiscito de salida se apruebe, etcétera, etcétera. Porque quiero que el próximo presidente no tenga el problema mío. Ahora, mi problema es gobernar y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de la gente y hacer constitución. Yo quiero que el próximo se resolver los problemas de la gente y no a hacer una constitución. Ahora, nos quedamos con lo que tenemos y lo que tenemos lleva la firma suya, po. Claro, ese es el problema. Pero no estará tan mal, digo, ¿o sí? Bueno, claro, pero es que él al decir eso, sacó las consecuencias inmediatas. Porque esa decisión del presidente, que es muy importante, le cambió las reglas del juego. Y de paso le dijo, ojo, volvemos a la constitución de este caballero que es antiguo y que, bueno, asume. ¿Y qué es lo que hay, digamos? ¿Y qué es lo que hay? Ahora, le vuelvo a preguntar, se lo pregunto de otra manera. Lo que hay, con las reformas suyas, las que usted firmó en el 2005, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece la alternativa, ya que estamos? A ver, la alternativa
No me gusta porque a mí no me gustó la Constitución que lleva mi firma. Ya. Porque no nos olvidemos, en ese momento había derecho a veto. No nos olvidemos, en ese momento ya está claro que el establishment mantenía el statu quo, mantenía un establishment que empezaba a ser favorable para el grupo nuestro. Así como yo había ganado la mayoría de la Cámara de Diputados. En consecuencia, Claro. en materia, ¿por qué inventaron la reforma constitucional? Porque Para no tener que recurrir a los diputados, porque ahí sacarían... Cuando me acusaron constitucionalmente, yo dije, bueno, ¿qué sacan con eso si tengo la mayoría de los diputados? ¿Ah? Bueno, pero en fin, eso es otra historia. fue una constitución, porque me dice que no le gusta la que lleva su firma, fue una constitución en la medida de lo posible también. Bueno, En creo un una sentido, ¿no? constitución, pero es una constitución en que, como alguien dijo, a mí no me gusta, pero esta constitución no puede seguir adelante. Y en consecuencia yo anuncio que van a volver a esa del lago. A menos que diga usted, aquí se acabó el... Y claro, el solo hecho de decir aquí se acabó es un mensaje también de Chile a los inversionistas, a los que miran qué pasa en Chile, el decir, mire, con esto vuelve la constitución de este caballero, pero al mismo tiempo la constitución de este caballero significa tales y cuales cosas. Todo eso desde el punto de vista normativo, por decirlo así. Pero desde el punto de vista de la convivencia, cuando a veces el ánimo se pone agrio, duro, ¿qué lecciones hay que sacar de lo que pasó hace 50 años para que no se repita, para que no vuelva a pasar, para que el ánimo no vuelva a agrietarse tanto como para romperse? Yo creo que la principal lección es que tenemos que ser capaces de volver a nuestras raíces. La política está hecha para políticos, pero que no tienen odios ni resentimientos. Ponen por delante los intereses del país. Y lo que está ocurriendo ahora es que no se pone por delante los intereses del país. Y yo creo que es indispensable entender que lo que tenemos por delante es la obligación de ser muy claros. No podemos volver a fallar. Y así como el presidente sacó las consecuencias y dijo, aténganse a las consecuencias, porque no quiero que el próximo presidente se dedique a hacer constituciones y no a resolver los problemas de la gente. Y para eso entonces digo, tales son las normas. Y no hubo tercera vuelta, ¿verdad? Y creo que ese paso nos obliga a todos a meditar muy profundamente ahora. Y yo creo sinceramente que tenemos que sacar las conclusiones adecuadas. El interés de Chile está por sobre las pequeñas ventajitas que quieren sacar algunos que ahora quieren revisar lo que no han sido capaces de hacer durante 20 años. Presidente, muchísimas gracias por estar con nosotros en este ciclo. Muchas gracias por la invitación. Por ustedes, el próximo domingo, por supuesto, en Mesa Central. Sigan en la pantalla del 13 con la emisión de Tele 13 Tarde que viene a continuación. Que tengan un gran resto de domingo. Muchas gracias por estar ahí.